5. Todo cambió súbitamente, fue como una explosión de energía que liberó así fuerzas ocultas y muy poderosas, tan fantásticas que lo único que pudo hacer Vigilio fue quedarse quieto, muy quieto, no exactamente asustado, pero sí impresionado. No sabía qué estaba pasando, no tenía ni la menor idea de lo que acababa de hacer. Lo único cierto era que, en efecto, las paredes de la habitación se desvanecieron de golpe y en lugar de aquel espacio angosto y pequeño en los confines de la biblioteca, el entorno se convirtió en un vergel, un gran jardín lleno de flores y plantas, con una vegetación tan exuberante y agreste que se perdió por todas partes, hasta por arriba, casi sin dejar ver el sol en lo alto, porque más allá de las flores y las plantas brillaba un sol radiante presidiendo un cielo de lo más de azul tachonado levemente por algunas nubes blancas de puro algodón celestial. Virgilio lo contempló todo boquiabierto, la silla, la mesa, el libro también había desaparecido. Transcurrió un segundo, transcurrieron 2 segundos, transcurrieron 3 segundos, más o menos. Virgilio acabó por expulsar el aire que sin darse cuenta había retenido en los pulmones. Esto no me puede estar pasando, musitó en voz alta. Tuvo una descarga eléctrica al pensar algo. Claro, aquello era una cabina de realidad virtual, ni más ni menos, una habitación con trampa, un truco muy bueno, pero nada más. Desde luego las bibliotecas eran más divertidas de lo que jamás hubiera imaginado. Se sintió aliviado. Lo que debía hacer era quitarse el casco, buscar la salida, o se llevó las manos a la cabeza, no tenía ningún casco. En cuanto a la salida, ¿qué salida? Allí no había nada, solo aquella sensación de bienestar, el silencio apacible de las flores y las plantas meciéndose al suave compás de una brisa muy tranquila. Y si era realidad virtual, desde luego se trataba de un efecto muy bueno, buenísimo. Nada, tampoco había gritado muy fuerte. Aumentó el tono. Lo mismo, dio un paso, la tierra era sólida, mullida, los aromas de las flores asaltaban su pituitaria, lo que menos podía sentirse allí era miedo o recelo alguno, así que él no experimentó ninguna sensación negativa. Poco a poco su cuerpo y mente fueron sintonizando con todo aquello, el fascinante universo recién aparecido al abrir el libro. El libro tendría que ver con el fabuloso mundo de las letras. Llamó por tercera vez. La única respuesta fue el rosa de las flores y las plantas al aumentar ligeramente la brisa. Era como estar dentro de un océano de colores y sensaciones naturales. Virgilio paseó una mirada aún desconcertada por cuanto le rodeaba. Se hallaba en un claro de aquella exuberancia y por delante se abría un caminito de tierra que desaparecía a los pocos pasos serpenteando entre la vegetación. El camino hacia allí, justo en el lugar en el que se encontraba así que dio el primer paso, sin pensarlo más, siempre que había un camino por él se llegaba a alguna parte, no se precipitó nada de correr paso a paso con precaución, no tenía ni idea de dónde pudiera estar, tal vez en otra dimensión, tal vez cualquier cosa ya era ya posible, si resultaba que la habitación, la biblioteca y hasta la misma ciudad habían desaparecido, quizás se despertará de un momento a otro y resultase que estaba soñando tan tranquilo en su cama. Virgilio soñaba mucho, o sea que si era un sueño quería aprovecharlo, y si no, fantástico. Nunca le hubiera sucedido nada como aquello. Caminó un rato, aunque era extraño la sensación del tiempo. La sensación de tiempo no era la misma allí. Optó por despreocuparse. Cuando a uno le sucede una cosa inexplicable, lo mejor es dejarse llevar. Tarde o temprano ocurrirá algo nuevo, cualquier cosa. Estaba pensando esto, pero de pronto, en un recodo del camino, se tropezó por la puerta. Era grande, de madera antigua, señorial, y estaba instalada justo en mitad de la senda sin sujeciones a ninguna pared o muro, solo la puerta, y en ella, labradas con hermosa perfección, las letras del abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Z, Z. Faltó la ñ. No tenía necesidad de intentar abrir la puerta, que daba la impresión de ser muy pesada. Se dispuso a rodear por el lado izquierdo, que pareció el más despejado. Entonces escuchó la voz: ¿será posible? ¿Dónde te crees que vas? Casi dio un salto por el susto. Lo que menos esperaba era una voz humana. Buscó por su procedencia. Primero no vio nada, pero después, justo al otro lado, cerca de la parte derecha de la puerta, divisó sin duda era
era una garita de piedra, casi oculta por la vegetación. Por su única ventana estaba asomado un hombrecillo tan delgado que se le antojó una rama seca con ojos. Llevaba una gorra con las palabras celador escrita en una plaquita de metal y una chaqueta tan verde como el entorno. Por fin alguien se acercó a él. Hola. Vaciló más inseguro de observar de cerca. Tenía aspecto de puntillos, de cara, de puntilloso, cara seria, ojos molestos. Las puestas son para pasar a través de ellas, pero primero hay que abrirlas, le reprochó el hombre. Estaba enfadado. Es que no sabías. Elevó los ojos al cielo. Aquí nadie sabe, por favor. ¿Qué puedes saber de dónde vienes? Pues iba a señalar a su espalda, pero de nuevo no le dejó acabar la frase. Bueno, a mí me da igual de dónde vengas. Yo estoy aquí para saber dónde vas, aceptó el hombrecillo. Virgilio le miró fijamente. No sé a dónde voy, reconoció. ¿Cómo que no sabes a dónde vas? La incredulidad hizo que la gorra bailara en su cabeza. Todo el mundo sabe a dónde va, pues yo no. Válgame el cielo. Otro. Oiga, es que estaba leyendo un libro. Bueno, iba a leerlo ya. Ah, ¿estabas leyendo el libro? Sí. Entonces ningún problema. Solo un par de preguntas. Saca una libreta vieja y gastada de alguna parte de debajo de la ventana. La abrió, se pasó la lengua por los labios y le preguntó, sí, veamos, ¿cómo te llamas? Y le aclaró, es para el control, ¿sabes? Virgilio, llamó Virgilio. Vaya, nunca he conocido a ningún Virgilio, gracias. Está bien, ¿cuántos libros has leído en tu vida? ¿Qué cuántos libros he leído en mi vida? Virgilio se puso blanco. Sí, ya sé que nadie lo sabe, pero no se trata de decir el número exacto, solo aproximado, caramba. Yo, vamos, le apremió el hombrecillo. No tengo todo el tiempo del mundo. La gente cree que porque estoy aquí no hago nada y se equivocan. Vaya si se equivocan. Este es un puesto de mucha responsabilidad, de muchísima responsabilidad. Luego se forman colas y hay protestas y todo eso. Por favor, Virgilio, mira el camino. Colas, más de 100, menos de 1000. Intenta ayudar al celador. Por la edad que tiene, diría que uno. Era como si no pudiera creerlo. Abrió tanto los ojos que casi se le cayó la gorra dentro de las pupilas. ¿Me estás diciendo que solo has leído un libro entero en la vida? Sí, ¿qué pasa? Virgilio avergonzado bajó la mirada. Oh cielos, el hombrecillo puso una cara de tremenda angustia. Otro de esos. Lo dijo en mayúsculas y subrayado. Es que calla. El celador le miraba ahora con fijeza, aunque sin perder su aspecto de desolador mal humor. ¿Te gusta el libro que leíste? Sí, mucho. ¿De quién era? Del mismo que me recomendó que leyera el libro. No está mal. Es muy bueno, sí. Supongo que es por eso que estás aquí. Siempre nos hace mucha propaganda. Así que habrá que dejarte entrar. Suspiró a mitad resignado, mitad conforme, casi satisfecho. Luego sacó una letra del mismo sitio de donde había extraído la libreta. Se la mostró y le preguntó, ¿qué letra es esta? La P, dijo Virgilio. Y esta la mostró a... La A, dijo Virgilio, sin entender nada. Muy bien, sigue. Le puso una tercera delante de los ojos. S. La S. Le estaba examinando. ¿Qué? Veamos la última letra. ¿Qué letra es? A. Otra A, manifestó fastidiado Virgilio. Ya sé cuáles son las letras. El celador pareció no entender su enfado. Ya está, dijo. Ya está. Sí, adelante. Virgilio lo entendió de golpe. Pasa. Oiga, pero yo ya he terminado mi trabajo, así que no me vengas con rollos. Esto cansa mucho. Tú, le detuvo el hombrecillo. ¿No querías entrar? Pues ya puedes entrar. Adiós. Y tras apoyarse con los codos en la ventanilla, puso la cabeza entre las manos, cerró los ojos y se durmió. Pero bien dormido, como que al segundo empezó a roncar. Virgilio parpadeó aún más alucinado sin saber qué hacer. Luego se fijó en la puerta. Estaba abierta, así que la traspasó y siguió el camino. 6. No tuvo que caminar No tuvo que caminar demasiado, cosa de unos 50 metros después, aunque no fuera en línea recta, sino serpenteando entre la vegetación. Se encontraba frente a una explanada en cuyo centro se alzaba una pared enorme, muy alta, casi hasta el cielo, y muy ancha, pues se perdía prácticamente de derecha a izquierda. Para pasar al otro lado había un arco siguiendo la senda. La presa estaba llena de palabras, decenas, cientos, miles de palabras distintas escritas de muchas formas. Se acercó a ella justo unos metros antes de llegar. Vio a un lado del camino una piedra con la siguiente inscripción: Monumento a las palabras más hermosas. Y debajo en letras más pequeñas: tú también puedes escribir la tuya. Había un rotulador. Virgilio lo cogió. Luego se acercó a la impresionante pared y leyó algunas de las palabras escritas en el mural.
alma, naturaleza, cielo, paz, caricia, luz, utopía, luna, amor, flor, esperanza, emoción, belleza, amigo, mar, eco, celestial, bien, bueno, sensibilidad, fantasía, vida, universo, libertad, nacer, sol, saber, dulce, sonido, suavidad, armonía, arte, visión, existir, maravilloso, sentimiento, soñar, orbe, reír, unidad, satisfacción, felicidad, nube, amanecer, dar, corazón, éxtasis, concordia, aurora, cariaro, crear, libro, enamorado, conocimiento, alba. ¿Cómo saber si la que iba a poner estaba ya escrita? No, en ese momento vio el ordenador. Se hallaba al pie del muro y por supuesto era comprobar la duda que acababa de plantearse. Se arrodilló delante de él y tecleó música. Esperó. La respuesta le llegó en un abrir y cerrar de ojos. Palabra no escrita en el papel. Ha sido aceptada. Puede escribirla. Muchas gracias por su colaboración. Me siento contento. No supo exactamente el motivo, pero se sintió contento. Participar en algo o ser parte de algo siempre suponía dejar una pequeña huella. Estuvo donde estuviera, cosa que aún ignoraba. Su palabra se quedaría allí para siempre. Y escribió en el hueco del muro, toscamente, música. Se separó para mirarlo y entonces las letras toscas del niño comenzaron a cambiar y a sufrir una mutación interior y exterior. Fue como si la pared cobrase vida, como si entrase en una nueva dimensión. Duró apenas unos segundos, pero cuando las letras dejaron de cambiar y moverse, su palabra brillaba con maravillosa intensidad y se veía ni más ni menos que así, música. El orgullo que sintió Virgilio casi le hizo gritar. Todavía tenía un rotulador en la mano, así que quiso hacer una prueba. A continuación, debajo de la palabra aceptada, escribió otra, guerra. Contuvo la respiración 1 o 3 segundos, no más. Las letras de aquella palabra empezaron a fundirse, a evaporarse, a desaparecer, y el muro no solo las expulsó convirtiéndolas en nada, sino que apareció lavarse a sí mismo, purificando la zona que había sido ocupada por ella. En menos de 10 segundos ya no quedaba ni rastro de su presencia allí. Virgilio levantó la cabeza, comenzó a darse cuenta de que estuviera donde estuviera, aquel era un lugar ciertamente extraordinario y vivo. Esa sensación fue la que le hizo hablar en voz alta una vez más, como al principio. Nada. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Dejó el rotulador en su sitio, miró su palabra hermosa por última vez y pasó bajo el arco abierto en la pared. Siguió la única senda que parecía transmitir por aquel universo tan peculiar. Esta vez calculó que su andadura se prolongaba más allá de los 100 metros, como mínimo, aunque persistiera aquella sensación intemporal unida a la que allí las distancias no contaban demasiado. 100 o 200 metros, ¿qué más daba? Todo era paz. Le bastaba con mirar la naturaleza, las flores, las plantas, para sentirse bien. De vez en cuando parecía una mariposa o un pájaro cruzaba el aire por delante de él, o tenía que dar un salto para no pisar una columna de hormigas, así de simple. No hacía ni frío ni calor, jamás se había encontrado tan a gusto en parte alguna. Alcanzó uno de los ya habituales recodos del camino y cuando salió de él otra explanada, pero distinta, más bien parecía una gran plaza circular con setos envolviéndola. En el centro había un montón de postes indicadores de dónde salía, con menos de media docena de sendas hacia todas direcciones, incluida aquella de la que provenía él. Bueno, algo es algo, suspiró. Si se enteraba de dónde se encontraba exactamente, estaría en disposición de regresar a la habitación, a la biblioteca. Cada vez que pensaba en lo insólito de todo aquello, los postes eran muy bonitos, como todo lo de allí. No eran simples palos con una tabla escrita, estaban bellamente labrados y las letras grabadas en los rótulos eran preciosas, tan o más bonitos que las de la puerta custodiada por el puntilloso celador. Letras, todo letras. Letras extraordinarias como aquel mundo único. Llegó hasta los postes. ¿Hacia dónde iba? La gran puerta. Desde luego, ese era el lugar por el que había entrado allí, ya que el poste señalaba en la senda por la que acababa de desembocar en la plaza. Lo más lógico, sin embargo, sería tomar el camino que iba al centro y buscar a alguien que le informara. Sin embargo, le llamó la atención la de So.
Un en semejante sitio. ¿Cómo sería? A Virgilio le encantaban los animales, pero sus padres no le dejaban tener un perro en casa. Si se daba prisa, podría echar un vistazo rápido, muy rápido. Después de todo, un zoológico, por maravilloso que fuese, siempre era un zoológico, ¿no? Elefantes, tigres, tal vez delfines. Se movió inquieto, nervioso. Mirador, centro, bosque, barrio noble, museo, zoo, gran puerta. Luego, Luego ya no se lo pensó más, solo que esta vez no caminó, se lanzó a la carrera por el camino que conducía al zoo y al bosque, ya que las flechas indicaban a la misma dirección. Deseó que el zoológico estuviera antes que el bosque, o se lo iba a hacer ya muy tarde. La hora, ni se atrevió a mirar el reloj, habían entrado en la biblioteca con apenas 15 minutos de tiempo y debía de llevar allí bastante más. Su madre se enfadaba mucho cuando perdía el tiempo y llegaba tarde a la salida del colegio. Le decía que primero subiese a casa a decirle hola y después, si quería y podía, bajarse a jugar un rato al parque. Virgilio se detuvo y por fin decidió a mirar el reloj y entonces si abrió unos ojos como platos. Oh no, exclamó, se le había estropeado. Marcaba la misma hora que cuando había entrado a la biblioteca. Eso sí era mala suerte. Levantó la cabeza sin saber qué hacer y entonces lo vio, otro letrero, aunque juraría que esto no estaba allí un segundo antes. El tiempo no existe cuando lees. Pues yo diría que sí, cada media hora. Bueno, me distraigo. Vaya, su reloj parado y apareció aquel letrero tan gráfico. Una casualidad. No, nada era casual. Su vecino, don Torcuato, que era la persona más inteligente que conocía, solía decirse precisamente eso, que nada es casual, que todo en la vida tiene una in- interrelación. con, un, con, con uno mismo y con los demás, y que las cosas por absurdas que se antojen siempre tienen un sentido. De pronto empezó a comprenderlo. De alguna forma, por extraño que pareciese, estaba leyendo el libro de la biblioteca y el tiempo había dejado de existir. Miró el letrero. Tomás no va a creerme cuando se lo cuente, suspiró. Tendré que traerlo aquí para que lo vea con sus propios ojos. Esta idea le animó. El fabuloso mundo de las letras estaba resultando muy interesante, más aún fascinante. Continuó caminando hasta que reemprendió la carrera. Volvió a transitar por una zona de espesura cerrada, más o menos como la de la entrada. A lo peor, las distancias eran mayores de lo que creía, porque no señalaba los indicadores nada al respecto. Un, un recodo otro, se agachó para pasar por debajo de unas ramas, salió por encima de otras hasta que se topó con un nuevo rótulo. No, no, el zoológico no estaba antes del bosque, sino al revés, primero el bosque, lo suponía bien claro allí. Bosque. 7. Virgilio levantó la cabeza por encima de los matorrales y las flores, justo detrás del siguiente recodo de la senda. Asomaban las ramas de los árboles. Primero no había entendido por qué se anunciaba con tanto detalle la existencia del bosque. Pero después de ver el letrero que tenía a un lado vislumbrando esas ramas, frunció el ceño. La sorpresa reapareció en su ánimo. Avanzó unos metros despacio, sin fijarse apenas por dónde caminaba, con los ojos puestos en su objetivo. La sorpresa aumentó hasta hacerse asombro cuando dejó el último matorral atrás en un bosque sí, pero un bosque formado por Eva, manifestó Boqueberto. ¿Qué otra cosa podría ser si no? Y por un hueco de la tupida valla arbolada que los rodeaba entró en él. ABC letras. Si aquello era el bosque, ¿cómo sería el zoológico? ¿Y cómo sería el resto de aquel mundo? Pasó entre los árboles. Los pájaros que jugaban en sus ramas cantaban muy felices, libres. Unos representaban claramente una letra. Casi era un juego intuir a cuál se parecían otros. Toda su fuerza se manifestaba en la propia personalidad de cada uno. Si es que podía decirse que un árbol tenía personalidad.
Flotaba una extraña y mágica vida entre ellos, como si aquel lugar se uniesen las dos formas más importantes de la especie humana, la naturaleza y el saber. El tacto de los árboles era agradable, rugoso como el de cualquier árbol, pero también cálido y muy cálido tocándolos. Virgilio tenía la impresión de sentir lo que hacía su interior. Al abrazar al que parecía una R, notaba un suave R en su corazón, y al acariciar el que manejaba una M, se expandía para su espíritu un delicado lleno de evanescentes sonoridades. Casi hubiera jurado que las letras, es decir, los árboles, estaban vivos. Por eso les habló. Hola. Los árboles en forma de H, D, O, D, L, A y de A gritaron sus ramas de manera apenas imperceptible. El viento. ¿Qué tal? Dijo Virgilio. Ahora los que movieron las ramas fueron el B, el I y el E y N. Bien. Era demasiado. Le estaban contestando. ¿Dónde estoy? Les costó leer la frase entera porque se movieron muchos, aunque sincronizadamente uno tras otro, en el bosque de las letras. Ya sé que este es el bosque de las letras, manifestó. Virgilio, yo lo que quería saber es dónde estábamos el bosque y yo. No hubo respuesta, no supo ni siquiera si los árboles lo observaban a él, lo observaban entre sí. Casi, caso de que lo hicieran aún en su inmovilidad, la vida que había en ellos se intuía, era una percepción de lo más real. Virgilio se acercó a un árbol en forma de B, aunque se parecía un poco al inicial de su nombre. No se diferenciaba mucho de la U, por ejemplo, la B era la letra que más le gustaba, tanto por ser la suya como por representar el símbolo de la victoria cuando se levantaba la mano por los dedos índice y corazón extendido. Victoria y paz. Hola B, le dijo. Al posar la mano sobre él, sintió que el árbol se estremecía. En alguna parte había leído que cuando abrazas un árbol te llenas de su energía. No es que se la robes, eso no, solo te inundas de ella, porque el árbol está conectado con la tierra y además es un ser vivo, el rey de la naturaleza. Virgilio nunca había abrazado un árbol, así que lo abrazó. Abrazó al árbol B con todas sus fuerzas y supo que era verdad, porque fue como si recibiera la más energética de las corrientes. La notó saltando por los muslos su, de su cuerpo. Igual que si fuera una carrera de vallas, navegó por su sangre, estallando en su mente y en su corazón, haciéndole cosquillas en el estómago, erizándole el vello corporal. Jamás se había sentido de aquella forma. Al separarse del árbol, su rama más alta cayó una gota de resina suavemente despacio como si flotara. Virgilio puso la palma de su mano abierta y le recogió sin dejarla llegar al suelo. No era una lágrima, era un regalo. Gracias, le susurró al árbol B. Una delicada brisa apareció de repente para agitar las ramas de todos los árboles del bosque. Virgilio cerró la mano, dejando que la gota de resina se le impregnara. No era pegajosa, sino más bien suave, como una crema que penetró en su piel. Se habría quedado allí mucho más tiempo, muchísimo más tiempo, pero aún no sabía si su reloj estaba estropeado, si, como decía aquel letrero, al leer el tiempo no existe. Además, si el bosque de las letras era así, ¿cómo sería el zoológico? Sus deseos de averiguarlo aumentaron en proporción geométrica a su impaciencia natural. He de irme, se despidió. Adiós. Le desearon los 5 árboles respectivos. Sí le dio mucha pena tener que abandonar el bosque, pero se resignó. Buscó el camino que atravesaba el tupido seto del otro lado del lugar por el que había entrado. Al llegar a él lo contempló con última vez. A lo mejor luego, de regreso, volvía a pasar por allí, aunque algo le dijo que no, que todo aquello era único. Fascinante pero único. Nada más reprender la marcha para la senda de tierra, la vegetación volvió a ser la misma de antes. El aroma del aire era estupendo, lo más sano que jamás hubiera respirado. No solo era por el fluir de la naturaleza de la que se encontraba, sino por algo más. Aquel era un aire que olía a limpio y a vigor, a libertad. El camino se echaba se ensanchó de pronto y a los pocos pasos llegó a un cruce. Había 4 indicadores que ya conocía, pues eran iguales a los de la gran plaza. Al frente el del zoo, por parte del bosque, a la izquierda el de la gran puerta y a la derecha el del centro. Virgilio siguió por el del frente. Quería ver aquel zoológico. No se imaginaba cómo podía ser un zoológico en el mundo de las letras. Esta vez hizo una prueba. Si antes, cuando miró el reloj, había aparecido un letrero de no sabía no sabía dónde, con una frase elusiva a lo que le sucedió pensar, tal vez ahora encontrar algo,
encontrara otra así. Cuando faltó para llegar al zoológico, preguntó en voz alta, miró a su alrededor, nada. Bueno, era lo más lógico, ni que los letreros o los postes indicadores aparecieran así como así, saliendo de la tierra. Caminó media docena de pasos y al girar a la izquierda en uno más de los muchos recodos que hacía la senda, ahora bastante ancha, se tropezó con él. Otro letrero. Falta lo que falta, disfruta del paisaje, llegarás igual. Increíble, allí todo estaba vivo, o por lo menos reaccionaba como si lo estuviese, porque casual, no creía que lo fuese. Las letras de los mensajes eran normales, no tenían nada que ver con las de los indicadores y señaladores del mundo de las letras. Parecía que la propia letra tierra le hablase. Cuando son dos y dos, más de 50 metros después supo que no iba a haber una respuesta a su estupidez, así que se concentró a hacer lo que le decía el último letrero, disfrutar del paisaje, un paisaje que cambiaba de forma paulatina, que se hacía menos agreste mientras flanqueaba en cada calle a ambos lados y de trecho en trecho que fue encontrando bancos de piedra o madera para sentarse. Fuerte, fuentes de una de las cuales bebió agua pura y cristalina, buenísima, pa- papeleras para que nadie echara nada al suelo, aunque por allí seguía sin ver una sola alma, placitas o ensanches con más bancos para hacer picnics o pasar el rato, y farolas que, como era de esperar, tenía también formas de letras, algunas tan bellamente trabajadas y labradas que se las quedó mirando extasiado. Jamás hubiera imaginado nada tan hermoso, hecho con letras de las mismas letras vulgares y corrientes que llevaban los libros. Cada farola era una obra de arte única y especial. Había mucha luz, porque el día brillaba con un sol espléndido en el cielo, así que en ninguna se hallaba encendida, y por más que se esforzó no logró imaginárselas, pero desde luego eran farolas labradas con el mimo de un gran artista, según la inspiración desprendida de cada letra. Comprendió por qué estaba allí cuando vio una placa de mármol con el nombre de aquel lugar, Avenida de la Luz. Fuera por la luz del sol o fuera por la de las farolas en la noche, la Avenida de la Luz se convirtió en el más delicioso paseo por el que hubiera caminado a lo largo de sus años. Claro que, teniendo en cuenta que no le gustaba pasear porque se aburría, comprendió que tampoco era precisamente un experto en lugares hermosos, se llamase como se llamasen. La profesora de sociales UWQRS. A veces le decía que cuando caminara por la calle levantara la cabeza y mirara las casas, sus detalles, su verdadera cara, fuesen viejas o nuevas. Según ella, las personas se perdían lo más bonito de la existencia por no darse cuenta de que estaba ahí justo enfrente de sus narices. Él mismo ni se había dado cuenta de que tuviera una biblioteca tan cerca de casa. Lo que seguía llamándole la atención era Lo que seguía llamándole la atención era lo vacío que estaba aquel lugar, nadie por ninguna parte, cómo serían los habitantes de por allí, letras, eso sí le parecía fantástico, demasiado. Vaya, también la farola con la B de Virgilio era impresionante, tan extasiado estaba mirando las farolas y disfrutando del paisaje que si se descuida habría pasado por debajo del siguiente letrero sin verlo. Allí la calle se estrechaba de pronto y coronando un arco circular pudo leer por fin el nombre de su destino. No parecía que hubiera un control de entradas o una taquilla, nada de nada. Tampoco se veían animales y si vivían en libertad, y si allí los árboles eran capaces de comunicarse que no harían los animales. Bueno, ningún animal tenía forma de letra. O sí, se moría de la impaciencia, así que ya no pudo seguir caminando sin prisa. Le volvieron todas de golpe. Se olvidó del paisaje y se echó a correr. Ya no tardó en ver a unos pocos metros lo que parecía ser la entrada de un recinto mayor, tal vez otra explanada. La transpuso y fue como si de nuevo se metiera de cabeza en otra dimensión. A punto estuvo de dejar de respirar. Los animales, libres, sueltos, distintos, formando el más insólito alfabeto que jamás habría imaginado. Caminó despacio entre ellos, mirando a todas partes. Se encontraba con sus ojos sonrientes y felices, ojos que no experimentaban ningún temor. Vivían en libertad y jugaban, sobre todo jugaban. De pronto el cervatillo
que formaba parte de una Q se alejaba brincando y se enroscaba con una gacela para crear una S, o el perro que participaba de una W se apartaba para quedarse quieto y tener el aspecto de una I, de mirada de mirada lánguida, mientras la W sin él se volvió una N, poniéndose de revés, así que no solo se movían como cualquier antevivo, sino que lo hacían para crear nuevas formas escritas, un zoológico y la más inquietante y cambiantes letras. Virgilio se acercó al perro, le pasó la mano por la cabeza y el animal movió la cola, luego le miró, se les acercó una gamba, abriendo y cerrando sus pinzas y agitando sus antenas. El chico no sintió ninguna angustia, al contrario, estrechó las pinzas de derecha como si se tratara de un apretón de manos. Dos pasos más allá les quedó una liebre que estaba tan tranquila viendo de manera de subirse a un pavo real para intentar cualquier letra imaginable. El pavo real abría y cerraba sus luminosa cola con orgullo, como si la liebre se cayó de un par de veces, acabó saltando de una rama y creó un radiante X de la rama salió volando un faisán. Los animales fueron rodeándole. Virgilio era una novedad para ellos. Antes no se habría ido del bosque de las letras, ahora se habría quedado para siempre en el zoológico. Era como si todos fueran suyos. Y cuando iba a rodearse para continuar con las caricias y dejar que ellos le dieran lametazos y frotaran los lomos contra su cuerpo, escuchó aquella voz, la primera voz desde que había dejado el celador en el gran puerta. Amigo, nada de darles de comer, ¿de acuerdo?